Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar con una entrevista bastante extensa que le han dado a Mike Krack. Vamos a ir por partes de las palabras que ha ido dando porque ha hecho una radiografía bastante buena de la situación actual por la que pasa Aston Martin, por la que ha pasado en las últimas carreras y por lo que va a pasar, porque está hablando de que va a haber un reseteo completo técnico en el equipo, que esto obviamente lo estamos viendo con los propios cambios, pero él habla en este sentido al respecto sobre el monoplaza en lo que nos queda de temporada, haciendo también alusión a las informaciones que ya hemos ido contando, a las informaciones que incluso hace meses se vienen sonando de Aston Martin, de un paquete de mejoras que llegaría próximamente. Ahora sobre todo eso es lo que os vamos a ir comentando en base a que vayan llegando esas palabras de un Mike Krack, que admite lo primero que sus expectativas por supuesto no se están cumpliendo. Las expectativas, admite, que tenía Aston Martin a comienzos de temporada era la de ser el quinto coche, viendo más o menos lo que habían estado rindiendo en test de pretemporada y demás. Comenzar siendo el quinto coche, sí que obviamente tenían la expectativa de poder ir mejorando y ya ahí dependía un poco también de cuánto mejorasen tus rivales, pero esperaban ser ese quinto coche. Se llevaron una sorpresa incluso a principios de año, después de los test y demás, porque en clasificación eran aún más competitivos de lo que esperaban, pero luego empezaron a llegar los problemas. Teníamos la expectativa de ser el quinto equipo más rápido en ritmo de carrera y creo que lo confirmamos en los primeros grandes premios con atisbos de un rendimiento algo mejor en clasificación. Luego, cuando empezamos a desarrollar el monoplaza, fue en la dirección equivocada y no conseguíamos añadir rendimiento con la actualización, y la competencia sí. Si no avanzas, te adelantan. Y creo que es un resumen justo de la primera mitad. Una primera mitad que ha llegado a ser, tal y como la describe Krack, cruel con el equipo Aston Martin, en la que se han tenido que enfrentar a la crueldad, a la cruda realidad. ¿Y por qué? ¿Dónde ha estado el fallo en ese desarrollo? Pues todo comenzó con las mejoras de Imola. Ese paquete de mejoras que tanto se venía hablando, que tanto ellos venían comentando, de verdad tenían unas expectativas muy altas, tenían unas expectativas de mejorar mucho el coche, añadiendo una carga aerodinámica que no consiguieron hacer funcionar, y eso al final les ha lastrado, como decía ya anteriormente. Si no mejoras y el resto sí, pues al final te acaban alcanzando. Cuando miramos nuestro rendimiento relativo, podemos identificar que Imola como uno de los puntos que les ha hecho retroceder. Está hablando porque todo el mundo lleva mejoras. Si lo tuyo no da lo que esperas y los demás sí, cosa que no sé, pero tengo que suponer, das un paso atrás. Esa es la cruda realidad de la Fórmula 1. Así que Mike Krack también ha explicado lo duro que ha sido posterior a Imola, porque el punto ya ha estado en que no solo ha sido que ese paquete de mejoras no funcionase, mientras que los rivales en Imola se introdujeron muchas mejoras de todos los equipos, sí que lo consiguiesen hacer funcionar. Eso ya hace que en lugar de estar quinto, casi siendo cuarto, peleando por estar en la cuarta posición con Mercedes, pasas a ser el quinto coche peleando con el sexto. Eso es lo que le pasó a Aston Martin. Esto es algo que os hemos explicado en muchas ocasiones. Realmente Aston Martin desde Imola ha seguido siendo casi siempre, ha habido ocasiones en las que quizá no, pero en el 90% de los circuitos a los que hemos ido desde el Gran Premio de Emilia-Romagna, el quinto coche. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo han podido mostrar siempre en grandes premios? Por ejemplo, como Silverstone, que fueron superados por Haas en este caso, o como Hungría, donde sí que además hubo actualizaciones que ahora llegamos a hablar sobre ello. Bueno, pues lo que dice en ese sentido Mike Krack es que, ya no habiéndoles funcionado esas mejoras, se enfrentaron a un periodo de análisis. Por eso estaban tan confiados en que los siguientes pasos funcionarían como lo ha hecho las mejoras de Hungría, y están confiados para el futuro, porque estuvieron analizando al detalle el coche,
pero claro, al analizar al detalle ese coche te enfrentas a que los resultados llegan a ser peores. Esto es algo que, por ejemplo, Mercedes también hizo al principio de la temporada, que fijaros el resultado que le ha acabado dando. La diferencia, Mercedes era el cuarto coche, no el quinto, y Mercedes, aún haciendo el análisis, lo que máximo que caía era para pelear con Aston Martin, que quizás estaban muy por delante todavía, pero vimos carreras como Arabia Saudí, como Australia, como Japón, grandes premios donde estuvieron peleando con Aston Martin porque estaban haciendo ese análisis, pero haciendo el análisis un Aston Martin con un coche que ha fallado sus mejoras mientras los rivales ya han conseguido mejorar, hizo que en lugar de mantenerse quinto aunque fuese, pues empezase a no conseguir siquiera entrar en puntos. Lo más importante es entender por qué no ha dado lo que se suponía que debía dar. Tengo que decir que los 2 últimos meses han sido muy duros en términos de análisis porque no se trata de un descubrimiento instantáneo. ¿Cuál es el problema? Hay que tomar medidas para cambiarlo y después hay que hacer las piezas. Al mismo tiempo, hay 5, 6, 7, 8 carreras en ese periodo de tiempo en las que solo acumular resultados negativos. Y después de esos resultados negativos y después de haber entendido esos problemas, ya hemos empezado a ver un cambio de enfoque del equipo Aston Martin y efectivamente esto es lo que comenta Mike Krack, que se enfrentan ahora a un reseteo completo de la MR24 a raíz de las próximas mejoras que van a llegar. Ya empezó ese proceso en Hungría. Ellos han comentado que en Hungría no esperaban mejorar el rendimiento, sino que el coche cambiase y efectivamente diese los resultados que tenían, porque esta es la base sobre la que ahora iban a traer las actualizaciones, sobre la que ahora iban a ir cambiando el coche, en las cuales ha funcionado en el simulador y se ha representado hasta el momento en pista y con las que tienen las expectativas de ir poco a poco a lo largo de este año recuperando el terreno perdido contra los equipos de la zona alta para el año que viene. Esto lo ha comentado abiertamente, por ejemplo, Alonso, sí que ser capaces de pelear mucho más cerca de estos equipos. Eso lleva a una expectativa muy alta de lo que vas a hacer y de lo que vas a arreglar. Por lo tanto, lo que hemos decidido es tomar un poco un enfoque diferente, ya que no ha dado lo que esperábamos, pero es más como un pequeño reinicio y la construcción de ese reinicio. De nuevo, se trata de gestionar las expectativas. Un cambio de rumbo en una temporada tan intensa no es algo que se haga en 5 minutos y eso es algo de lo que todos tenemos que ser conscientes y confiar en que el cambio de enfoque que hemos adoptado ahora nos aportará el rendimiento que queremos ofrecer. Que por cierto, y ahora finalizamos, pero este cambio de enfoque, lo que comenta Mike Krack, es que es un cambio técnico. Ya estamos viendo ese reinicio, esa reestructuración, incluso también en el aspecto de personal, que está llegando nueva gente, que se habla de Newey, que ya estaría firmado según diferentes medios italianos, las 2 personas que ya están confirmadas, Cowell y Enrico Cardile, pero está hablando ya del momento actual en un reinicio en sí del coche. Quieres ajustar tu forma de hacer las cosas a la vez, pero yo diría más bien que se trata de un reinicio técnico o de cómo pones el coche ahí, cómo enfocas el desarrollo dinámico y luego entender cuál es el proceso que nos ha llevado a eso. Así que haciendo alusión a las informaciones que han estado habiendo, podemos ver que casi que confirman aquellas mejoras que se hablaban hace un par de meses. Ya se empezó a hablar sobre junio, julio, se empezó a mencionar el hecho de que llegaría un paquete nuevo en septiembre que cambiaría radicalmente el coche y que estaría enfocado en los distintos monoplazas, estaría inspirado en los distintos monoplazas exitosos que hay ahora mismo en la parrilla, algo muy similar a lo que hizo McLaren el año pasado. A ellos les dio un resultado buenísimo, veremos qué resultado le da a Aston Martin, porque no es solo mejorar, sino recortar la distancia contra tus rivales, que también ellos van a seguir mejorando. Veremos qué tal les va a Aston Martin, pero ese comienzo ya empezó en Hungría con esas primeras actualizaciones después de haber analizado, después de varias carreras de malos resultados y después de haber entendido ese coche, y ahora se enfrentan a este reinicio que veremos qué tal les acaba saliendo. También el propio Krack había hablado de que próximamente habría nuevas piezas en el coche, así que veremos qué tal les acaba saliendo este final de temporada. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar ahora acerca de el caso
Horner, porque sí, después de muchísimo tiempo hemos tenido una actualización, y es que recordaréis que en febrero explotó todo este tema del caso Horner y de una trabajadora del equipo Red Bull que acusaba al team principal del equipo Red Bull Racing de abuso. Esto es lo que estuvo sonando muchísimo durante febrero. Se hablaba de que Red Bull lo quiso echar, se hablaba de que se mantuvo por la parte tailandesa, que sí que lo querían mantener, que al final consiguió mantener ese poder gracias a Ayud Villa, que es el magnate tailandés que tiene el 51% de Red Bull general, no solo del equipo de Fórmula 1, que también por supuesto pertenece a Red Bull, a la marca. Así que bueno, todo ese tema del caso Horner lo recordaréis, lo tratamos mucho en su día, y cuando todo se estabilizó se anunció que Red Bull iba a llevar una investigación interna por los sucesos ocurridos e iban a investigar a la trabajadora. La trabajadora lleva suspendida de empleo y sueldo desde entonces, y efectivamente el caso Horner está cerrado. Lo ha podido confirmar Red Bull y efectivamente Horner queda libre y la empleada seguirá estando suspendida. En este sentido, lo que han determinado es lo siguiente: lo ha publicado Red Bull en un comunicado, en esta nota de prensa, que lo que dicen es: a principios de este año se investigó una denuncia presentada contra Christian Horner. La queja fue tratada a través del procedimiento de quejas de la compañía mediante el nombramiento de un abogado independiente que desestimó la queja. El denunciante ejerció su derecho a apelación y la apelación fue llevada a cabo por otro abogado independiente. Esto es el proceso final que ha estado ocurriendo. Todas las etapas de este proceso de apelación han concluido con el resultado final de que el recurso no se mantiene. Las conclusiones del abogado han sido aceptadas y adoptadas por Red Bull. El proceso interno ha concluido. La compañía respeta la privacidad de todos los empleados y no hará más comentarios públicos sobre este asunto en este momento. Red Bull se compromete a seguir cumpliendo con los más altos estándares en el lugar de trabajo. Así que pasando al siguiente de los temas, vamos a contaros una noticia bastante interesante, porque hace unos meses salió la noticia de que Andretti había recurrido al Congreso de Estados Unidos para pedir ayuda, estando de acuerdo varios congresistas en que tenían razón en la queja que le estaban haciendo a la Fórmula 1 del por qué no les habían permitido entrar a la categoría como un equipo independiente. Pues esta queja ha surtido efecto y ahora Liberty Media se enfrenta a una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿El motivo? Haberse negado a la entrada de Andretti a la Fórmula 1. No es el hecho de haberse negado a la entrada de Andretti porque Andretti sea estadounidense y por eso lo van a investigar, sino porque habrían cumplido las leyes de antimonopolio. Greg Maffei, el CEO de Liberty Media, ha confirmado que efectivamente esto está ocurriendo y ha aclarado a los medios, tras conocerse la noticia, que ellos tienen la intención completa de ayudar en todo lo que sea necesario. Afirma que aportarán cualquier información relacionada que sea necesaria para toda esta investigación. De lo que se les acusa, como digo, es de no haber cumplido las leyes de libre comercio y antimonopolio, y por tanto de no tener razones para rechazar la entrada del equipo estadounidense como un equipo independiente, como han acabado haciendo. Maffei insiste en que tienen la determinación de haber cumplido todas las leyes antimonopolio. En esto Andretti, por supuesto, se ha posicionado a favor del Congreso de los Estados Unidos, esperando que así, gracias a esta investigación, consigan entrar como 11º equipo a la parrilla. Veremos en qué acaba esta investigación, pero desde luego que yo aquí también me pongo a favor del Congreso de Estados Unidos, a ver si da resultado y al final consigue Andretti su plaza en la parrilla, que no tiene sentido de verdad que lo sigan rechazando. Y lo rechazan únicamente por dinero, pero es que no tiene sentido. Puedo entender otros rechazos que hubiera habido si de verdad un proyecto no es positivo, pero al final el punto es únicamente por temas de dinero, por temas de que no quieren repartir a más equipos. Entonces, por ese motivo, no entiendo que no haya un 10º equipo. Además, un equipo como Andretti, es que de verdad, cada vez que lo recuerdo, el hecho de las justificaciones que dieron para su rechazo es peor. Así que no me voy a poner ahora a recordarlo todo, pero efectivamente, ahora mismo, Liberty Media, los poseedores de los derechos de la Fórmula 1 y quienes han rechazado la entrada de Andretti, porque el sí lo tenían por parte de la FIA, que es el 50%, queda la propia categoría, están siendo investigados por el Congreso de los Estados Unidos.
Unidos. Vamos a hablar en el final del vídeo acerca de mercado de fichajes y finalizamos primero comentando acerca de unas palabras que ha dado Charles Leclerc. Recordemos que va a tener un nuevo compañero de equipo la próxima temporada, por supuesto, todos lo sabemos, Lewis Hamilton, y le han preguntado sobre si se va a contener con Lewis Hamilton, ahora siendo su compañero de equipo, si se va a apiadar de él, además de que él es el que llega nuevo al equipo. Y Charles Leclerc, por supuesto, lo que ha dicho es que no, que en pista, cuando se baja la visera del casco, no estás pensando quién es quién. No. Por supuesto que no. No, no, no. Cuando me pongo el casco ya no hay nada de eso. Cambia si no piensas en quién es quién y simplemente vas a por todas. Ahora estoy compitiendo con Luis, así que tengo que olvidarme un poco de los nombres que hay dentro del paddock y centrarme en mi propio rendimiento siempre que estoy en pista. Va a ser increíble tener a Luis en el equipo y obviamente poder tener un campeón tan increíble en el mismo conjunto que yo, con el mismo coche. A mí me interesa mucho también esa batalla que va a haber ahora en Ferrari entre Leclerc y Hamilton. Son dos pilotos muy buenos y que desde luego va a ser interesante ver quién supera a quién. Porque si Leclerc supera a Hamilton, a ver, puede llegar a ser entendible del hecho de que ya estaba en el coche, en el equipo, pero desde luego que puede quedar en mala situación Hamilton, pero si es Hamilton quien supera a Leclerc, que el que queda en mala situación también es Leclerc. Así que desde luego que tengo mucho interés por ver esa batalla que vamos a poder ver, y vamos a pasar ya, si entre comillas, a hablar sobre todo acerca de mercado de fichajes, y vamos a ver la recomendación que le hizo Zak Brown, CEO de McLaren Racing, a Carlos Sainz. Recordemos que Zak y Carlos tienen muy buena relación. Por los años que estuvo Carlos Sainz en McLaren, que estuvo 2019 y 2020, tuvieron muy buena relación. Bueno, todo McLaren quiere muchísimo a Carlos Sainz, ahora por supuesto, y más después de haberse quedado sin el asiento en un equipo top. Hay mucha gente que dice nunca se tuvo que haber ido de McLaren. Yo creo que sí, que en el sentido de emocionalmente pues podría haberse quedado en McLaren, pero esto, viéndolo con retrospectiva, desde luego que es muy fácil, entre comillas, decir, era un equipo que le adoraba, por así decirlo, y que era primer piloto, estaba por delante de Lando Norris, y fíjate al final lo que ha sido McLaren, pero yo creo que no le ha salido en sí mal el cambio a Ferrari, ha ganado sus primeras carreras en el equipo Ferrari y mucho antes de lo que lo podría haber llegado a hacer con el equipo McLaren. Otra cosa es lo que años y años después ha acabado ocurriendo. Ha estado más años ha estado el doble de tiempo en Ferrari que en McLaren, ese es el nivel, pero sí que el nivel de cariño que le tenía McLaren a Carlos fue mucho mayor en la mitad de tiempo del que lo ha tenido Ferrari, ¿no? Bueno, pues con Zak Brown siempre mantuvo una muy buena relación, la mantiene hoy en día, y ha comentado el estadounidense que le dio un consejo cuando vio todo el panorama también en el que estaba pasando, en el que no se decidía, en el que no conseguía un asiento y en el que además no tenía un asiento en la zona alta. Entonces, ¿cuál fue el consejo que le dio Zak Brown? Fue el hecho de decirle: tu próximo contrato no va a ser el último, así que le aconsejó eso para que lo tuviera en mente, sobre todo para la hora de elegir un equipo. Le dije: tu próximo contrato no será el último, así que ve a algún lugar donde te sientas a gusto y que puedas brillar. Pensad, por ejemplo, que el propio McLaren, cuando él se va a McLaren, se trató como una mala decisión. No tenía alternativas en ese momento Carlos Sainz, porque le acababan de echar de Renault, pero se vio como una mala decisión en el hecho de Fernando Alonso. O sea, él heredó el puesto de Fernando Alonso. Alonso se marchó ya cansado de intentar pelear y llevar a ese equipo a mejorar. Y justo el año en el que llega Carlos Sainz, McLaren además consigue un poco mejorar y es capaz, manteniéndose en Fórmula 1, que esto es importante. Hay mucha gente que incluso me lo puso en comentarios en alguna ocasión, del hecho de: ¿sería mejor para Carlos tomarse un año sabático? Tomarse un año sabático es muy difícil luego poder volver. Tienes que ser extremadamente bueno. Carlos lo es. Pero Carlos, sin estar en Fórmula 1, luego lo iba a tener complicado para volver, y más para volver a un equipo top. Si volvía Carlos, era también en los mismos tipos de equipos en los que al final ha tenido que fichar para el próximo año. Es mejor estar en un equipo, poder lucirte, como le dices Zak Brown, poder demostrar tu nivel, llamar la atención de otros equipos que cuando se queden libres puedan llegar a ficharte. Ya lo hizo Carlos Sainz en McLaren.
Carlos Sainz en McLaren, McLaren estaba por detrás de Ferrari. Bueno, en ese 2020, por ejemplo, no, porque Ferrari falló, pero en el 21, después de un año desastroso de Ferrari, Ferrari acaba por delante de McLaren, y Ferrari todos estos años, hasta este último, ha estado al final por delante de McLaren también. Ahora ya McLaren se ha reconstruido y ha llegado a lo más alto, pero no era ese equipo que era superior, y llamó la atención de un equipo top, porque Carlos es muy bueno. Entonces, por ese sentido, es la recomendación que le hizo, ¿no? De que este contrato no tiene por qué ser el último, estate en un sitio en el que estés a gusto, que ahí puede haber estado mucho esa decisión. Audi tenía muchos problemas internos, Alpine no cabe duda, por supuesto, que tiene problemas internos, entonces se ha ido a un equipo en el que le ha demostrado confianza, en que le han demostrado un cariño incluso similar al que había en su día en McLaren, incluso todavía sin ser piloto de ellos, y por ende se ha ido al equipo Williams a intentar lucirse, intentar hacerlo bien y poco a poco poder volver a un equipo de zona alta. Un equipo Williams que es al final la elección que ha tenido, que por cierto ha hablado James Vowles, quien ha hablado acerca de el entusiasmo que tienen por la llegada de Carlos Sainz, porque comenta que va a ser capaz de agitar mucho el equipo, y además habla de que no están centrados para nada en 2025, por supuesto tienen que seguir desarrollando 2024 y por ende 2025, pero que ellos están centrados sobre todo en el futuro, no en el ahora, y que están muy entusiasmados, como os digo, por la llegada de Carlos Sainz. Va a ser exigente, estoy seguro, cosa que necesitamos. Gran parte del proceso de aprendizaje del año que viene consistirá en entender al propio Carlos, rehacer la dinámica del equipo en pista y en la fábrica, para entender cómo tratar con dos pilotos que compiten entre sí. Esto quizá podría considerarse una pulla también a Sargent. Es una noticia fantástica, pero sin duda nos va a sacudir un poco, en el buen sentido. Eso es por lo que cuando la gente me pregunta, ¿estás contento o descontento con 2024? No me importa. Odio decirlo, pero no significa nada para mí. Me encantó puntuar en Mónaco, pero me entusiasma lo que nos espera en 2025, 2026 y 2027, ya que ahí es donde estamos invirtiendo nuestro tiempo y recursos. Esto no es la primera vez que lo dice Vowles, ya ha hablado de estar desarrollando 2027, que yo aquí lo único que me pregunto todavía es ¿qué están desarrollando de 2027? Si no hay reglamento está publicado ya, pero va a haber un cambio en el reglamento de 2026. No se puede trabajar en el coche de 2026, que están trabajando para 2027. Esto me ha hecho gracia que lo ha comentado Vowles, pero bueno, esto es lo que dice, lo que ha dicho en varias ocasiones. Continuando sobre mercado de pilotos, vamos a hablar acerca del equipo Audi y de lo que ha hablado Valtteri Bottas. Un Valtteri Bottas que ya tratamos también en el canal recientemente, que cada vez está más nervioso porque se va pasando el futuro y pasando el tiempo y no tiene definido su futuro. Cuidado con que no se quede también Bottas sin asiento. Sargent se va a quedar sin hueco, por supuesto que sí. Es muy posible que Kimi Antonelli es lo que también eche a Kevin Magnussen, que es al final pues el que se va a quedar fuera de Haas. Parece que Zhou no se va a mantener tampoco en la categoría, y Bottas es el único de esos equipos que quizá puede llegar a mantenerse, pero el único hueco donde puede llegar a ir Bottas es el propio Audi, es decir, es renovando con Sauber, porque es que Zhou no va a seguir porque la otra plaza libre es la de Alpine, que la va a ocupar Jack Doohan. Entonces Bottas es el único de esos pilotos que parece que puede llegar a mantenerse en la parrilla, pero cuidado porque ahora podría haber cambiado, y es que confirma que sí que había tenido negociaciones con Andreas Seidel, el anterior CEO, para definir su futuro y para intentar renovar, pero claro, ahora que han echado a Seidel, que han echado a Hoffman y que ha llegado Binotto, todo ha cambiado. Va a cambiar un poco las conversaciones, porque antes hemos estado en comunicación con Andreas y Oliver y ahora son con Matías. Seguro que eso cambiará algunas cosas, así que tenemos que hablar. Es una situación un poco complicada, pero ya veremos, que además ya se está hablando que quizá, seguramente, Audi prefiere a un rookie. Se ha hablado de Gabriel Bortoleto, que es un muy buen piloto, prefiere a un rookie antes que mantener quizá a Bottas, así que veremos, porque es muy posible que quizás estemos ante también el último año de Valtteri en la categoría. Lo último a comentar, y en este caso sí que es un piloto que está confirmado para el próximo año, que no está ahora mismo ni siquiera en la categoría, hablamos de Oliver Berman, y es que el que va a ser su team principal, Ayao Komatsu, ha hablado al respecto sobre él, que además van con una perspectiva diferente. Haas se extrañó mucho este fichaje, ¿no? Porque a Haas le salió muy mal el hecho de fichar a dos rookies en 2021. También fue que ficharon a dos, ni siquiera solo se conformaron con uno, sino que
fueron a por la parejita, por así decirlo, pero ficharon a Schumacher y a Mazepin y no les salió mal. A los 2 años ya no quedaba ninguno. Mazepin fue por temas por los que fue, pero a Schumacher lo acabaron echando para traer de regreso a Nico Hülkenberg, que llevaba 3 años sin estar en la categoría. Entonces extrañó bastante el hecho de que ficharan ahora un piloto rookie, que es Oliver Bergman, por supuesto condicionado por Ferrari, pero se extrañó bastante. Pero además, por las palabras que da Yauko Matsu, vemos que bajas con una perspectiva también diferente a lo que era anteriormente, con una perspectiva de ir con más calma, saben que van a cometer errores y quieren evaluar esos errores mediante el contexto. Creo que hay que tener en cuenta cada error, cada situación es diferente, hay que verlos en su contexto, puede que cometas el error correcto, pero puede que no. Realmente depende de la situación. Importa dónde estás en el campeonato, dónde estás en la parrilla, en qué fase de la carrera estás, deberías arriesgar en esta carrera o es mejor ser conservador. Así que realmente es el contexto el que decide. Sin embargo, por suerte para Oliver, tiene una gran comprensión del panorama general. Por eso, espero que si comete un fallo, lo haga de forma correcta, por así decirlo. Será un error, pero el que no merezca la pena arrancarle la cabeza, por así decirlo. Así que esto es lo que he comentado a Yauko Matsu y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ello. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recomiendo que os hagáis miembros para apoyar un poco más el canal y nos vemos en el próximo.